Hola a todos y a todas, mi nombre es María Rueda, soy la coordinadora del Máster en Psicología General Sanitaria y el vídeo que os presento tiene como objetivo pues clarificar un poco cómo se realiza la asignación de centro para las prácticas, ¿vale? Vamos a intentar transmitir o voy a intentar transmitiros un poco cuáles son los pasos que tenéis que realizar para elegir el centro de prácticas y de qué manera se procede a la asignación. Una vez hagamos la asignación provisional de centros, también os facilitaré el listado con dicha asignación y grabaré también un pequeño vídeo para indicaros cuáles son los supuestos que podemos encontrar, así como los pasos que deberéis dar para hacer efectiva la incorporación al centro en el siguiente semestre, que es el momento en el que se inician las prácticas. Bueno, ¿cuáles son los primeros pasos? Pues en primer lugar, como conjunto a este vídeo, os he facilitado un listado de centros con los que tenemos convenio, es decir, que ya tenemos un documento que regula la relación, ¿no?, entre la universidad y el centro de prácticas, por lo tanto, es un centro que cumple los requisitos y que a priori, en principio, podría acogeros para realizar las prácticas. El segundo paso que deberéis realizar es cumplimentar un formulario que también os he facilitado para indicar cuáles son vuestras preferencias de centro, ¿vale? De entre esa lista podréis seleccionar 3 centros que deberéis introducir en el formulario en orden de preferencia. Existen estas dos opciones, indicar bien pues los 3 centros que os interesen o bien si no hay ningún centro que sea de vuestro interés o simplemente conocéis un centro en el que os gustaría realizar las prácticas, podéis proponerlo en este mismo formulario. Eso sí, el centro que propongáis deberá cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, que el centro debe estar dispuesto a recibiros como estudiantes en prácticas, que el centro debe ser un centro sanitario registrado en el registro de centros sanitarios de la comunidad autónoma en el que desarrolla la actividad y, por último, que debe tener al menos un mínimo de 2 psicólogos o psicólogas sanitarios o sanitarias o clínicos, en su caso, en la plantilla. ¿Vale? Si el centro que os interesa cumple con estos requisitos, pues podréis proponerlo en el formulario. Además, si podéis proponer el centro, aunque hayáis elegido los 3 centros de preferencia dentro del listado que os facilitamos, ¿vale? Es decir, cuando consultéis el listado podéis encontrar centros que os interesan, pero además, si conocéis uno que os gustaría, en el que os gustaría realizar las prácticas, también podéis proponerlo, ¿vale? Es decir, no son opciones incompatibles. En el momento de la asignación, pues entenderemos que el centro que proponéis es preferente para vosotros y que en el caso de no poder firmar convenio con ellos, pues podríamos ya optar por los centros que sí habéis extraído del listado. Aquí os muestro en un pantallazo el listado de centros disponibles con los que tenemos convenio que os he enviado para que veáis, para que sepáis de qué os estoy hablando, ¿vale? En este listado, pues os repito, podréis extraer los 3 centros que más os interesan, ¿no?, y incluirlos en el formulario en orden de preferencia. O bien, si en este listado no encontráis un centro que os interese, más por cercanía o por actividad o por lo que fuere, pues pues también podríais, en ese mismo formulario que ahora os enseñaré, podréis proponerlo. En este listado de centros disponibles vais a observar que hay muchas casillas que para algunos centros están completas y para otros no están completas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que con todos los centros que aquí os listamos tenemos convenio y es un convenio que está activo, ¿vale? Es decir, no ha habido ningún tipo de información por parte del centro, por nuestra parte, de que ese convenio no siga vigente, ¿vale? Entonces, en este sentido, hasta la fecha pueden recibir estudiantes ya que cumplen con los requisitos y mostraron su conformidad de recibirlos, ¿vale?
¿Qué ocurre? Pues que nosotros, bueno, periódicamente les solicitamos que nos faciliten una serie de informaciones que consideramos que pueden ser relevantes para vosotros a la hora de elegir centro. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que algunos por el motivo que fuere o no nos han facilitado esta información o no la tienen disponible ni saben cuánto, bueno, el periodo concreto, el horario de más, sino, bueno, simplemente no nos han informado y entonces los ponemos porque tenemos convenio y nuestra experiencia de semestres anteriores nos indica que van a recibir estudiantes, ¿vale? Están dispuestos, no hay ningún problema, pero no disponemos de esa información. Hemos decidido incorporar la que tenemos porque consideramos que os puede ayudar a la hora de hacer la elección, ¿vale? Entonces, por eso os vais a encontrar con que hay casillas que no están completas y otras sí. Al respecto del formulario, bueno, pues el siguiente paso, una vez habéis dado el listado y habéis elegido los centros o habéis pensado en cuál vais a proponer, deberíais cumplimentar este formulario, ¿vale? En las instrucciones aparece la fecha tope la que podéis cumplimentarlo, ¿vale? Una vez pasada esa fecha, bueno, pues yo os daré instrucciones. Para los que no hayáis cumplimentado el formulario, pues os daré las instrucciones de contactar a la mayor brevedad posible. Y a los que hayáis informado, bueno, pues se hará la asignación, ¿de acuerdo? En este formulario, como os comento, tendréis que incluir los datos, el código, así como el nombre del centro que os interese en orden de preferencia, ¿vale? Si os fijáis cuando entréis en el formulario, bueno, pues va a haber una opción 2 y opción 3, ¿vale? Ahí cumplimentaréis y además luego aparece la última parte en la que podréis proponer un centro que conozcáis, ¿vale? Entonces, los requisitos os recuerdo para que un centro pueda ser valorado es que esté dispuesto a recibir estudiantes, que sea un centro sanitario registrado, así como tener al menos 2 psicólogos o psicólogas clínicos o sanitarios en plantilla, ¿de acuerdo? Sí es cierto que es recomendable para que el proceso se agilice y haya éxito y se pueda firmar convenio, es que hayáis contactado anteriormente con el centro y bueno, con una persona con la que hayáis podido hablar, haberle comentado que os gustaría hacer las prácticas allí y que bueno, pues que sería interesante poder firmar convenio, ¿de acuerdo? Vale, bueno, en realidad el objetivo del vídeo era comentaros estos 2 pasos, ¿vale? Que es lo inicial para empezar con los trámites de asignación de centro. Una vez recibamos las preferencias, pues las analizaremos y se hará la asignación provisional. Nosotros tratamos de respetar vuestras preferencias, ¿vale? Para ello, lógicamente, os pedimos este formulario, ¿no? Que completéis el formulario para poder saber cuáles son los centros que os interesan. Nosotros tratamos de, en la medida de lo posible, daros la primera opción. Si no pudiera ser, por cuestión de que el centro nos informa que justo en este momento no tienen disponibilidad, pues pasaremos a la siguiente opción y así hasta la última, ¿vale? Habitualmente se asignan las primeras opciones, bueno, vamos, los primeros centros que comentáis porque habitualmente no hay problema, ¿vale? Si es que ocurre en el caso de que 2 personas quieran el mismo centro y este centro solo nos ofrezca una plaza. Nosotros contactaremos con el centro para informarles de esta situación. Le pediremos, lógicamente, que si en la medida de lo posible pueden ampliar a una plaza más y para que las 2 personas que tienen como primera opción este centro, bueno, pues puedan desarrollar sus prácticas allí. Pero en el caso de que no pudieran ampliar a una segunda plaza, pues es el centro quien, mediante entrevistas o revisión del currículum de cada uno de vosotros, decidirá quién ocupa esa plaza, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la persona que no pudiera entrar en esta primera opción se valoraría ya su segunda opción de preferencia. Sí quiero aprovechar para recordaros que las prácticas 1 y 2 se deben realizar en el mismo centro, ¿de acuerdo? Entonces, aunque sean asignaturas diferentes, la idea es que podáis desarrollar ambas partes de prácticas en un mismo centro. Hay cambio de centro solo en circunstancias excepcionales y justificadas, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya se valoraría individualmente, ¿de acuerdo? Bueno, para cualquier cuestión que queráis trasladarme, si tenéis cualquier duda o demás, pues podéis
ponerse en contacto conmigo a través de cualquiera de los canales habituales, ya sea por mensajería de aula, por foro o por tutoría telefónica o por mail, ¿vale? Que os facilito aquí, que muchas veces es más cómodo. Una vez hagamos la asignación, ¿vale? Os enviaré, os facilitaré el listado con las asignaciones y demás, y volveré a hacer un pequeño vídeo explicando ya todos los pasos para hacer efectiva la incorporación al centro de prácticas el semestre que viene, ¿de acuerdo? Porque, como sabéis, prácticas 1 se realiza en el segundo semestre del máster, es decir, ahora mismo estáis en el primer semestre, el siguiente semestre se iniciaría prácticas 1 y ya el último semestre del máster serían prácticas 2, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Para cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Un saludo.